Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En este trimestre estamos estudiando un tema muy importante que se titula Lecciones del Libro de los Hechos. Y comenzamos una nueva semana. Tenemos un nuevo tema también. Este tema es un tema muy interesante, el cual se titula La rendición de Saulo. En las lecciones pasadas, las semanas pasadas, hemos visto cómo Saulo se ha ido desarrollando, pero también hemos visto que poco a poco iba cambiando. Muy bien, ahora vamos a ver este tema muy importante. Y también me gustaría que me acompañaras para que juntos leyésemos ese texto que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 9, en el verso número 6. Y ahí nos dice así: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos porque nos permite una vez más compartir la palabra del Señor juntos. Queremos pedir que nos acompañe y que lo que hemos de estudiar sea para beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Ayúdenos en todo, bendíganos, bendiga a aquellos que también nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Vamos al resumen de lo que estaremos estudiando. En el conflicto de los siglos, en la página 586, nos dice así: tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Recordemos, cada aspecto de nuestra vida tiene una afectación para el presente y para el futuro. Por eso es necesario que nosotros estudiemos este asunto importante. Vamos a ver en esta parte de la historia sagrada por qué es importante. Muy bien, entonces vamos a pasar a el apartado para el día de hoy, que se titula Una luz transformadora. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica la agonía de Saulo y cómo Cristo frenó su ceguera espiritual de golpearse contra los pinchazos de la conciencia. Muy bien, entonces vamos a ver, pues Pablo veía ciertas cosas, pero no quería reconocerlas. Y la conciencia decía una cosa, pero él hacía otra cosa. Entonces vamos a ver cómo actuó Dios en este caso. Vamos a la palabra del Señor para leer este siguiente párrafo. Este que se encuentra en Jeremías capítulo 17. Y allí vamos a leer los versos, el verso 15, el verso 5, perdón. Dice de esta manera: así dice el Eterno, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne, y su corazón se aparta del Eterno. La Biblia nos dice entonces que hay una maldición para aquel que confía en el hombre y se aparta de Dios. Esto es, si una persona no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y confía en el ser humano apenas, hay una maldición. Pero, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Bueno, vamos a ver. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, y allí vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Leamos lo que nos dice allí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco,
De repente lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Aquí tenemos lo que estaba pasando con Saulo. Saulo estaba pues enojado y pidió cartas para que él fuera a hacer el trabajo que iba a hacer. Esto es, perseguir a todos aquellos que se llaman el nombre de Jesús. Y ahora él está yendo camino a Damasco. Y allí se encuentra con una luz que comienza a hablar con él. Y habla con él. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo fue esta experiencia de Pablo? Porque si nosotros leemos allí, apenas encontramos que habla con Jesús y le pregunta: ¿quién eres? Y allí digo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero vamos a ver cómo nos narra esto el Espíritu y Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Este es en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, en la página 1057. Y nos dice así: la mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. Estará entrampada en las redes del enemigo y verá las cosas como las ve el enemigo. Entonces este texto es muy claro. Cuando nosotros estamos entrampados por Satanás, vamos a ver las cosas distorsionadas. Cuando no queremos aceptar la luz, entonces vamos a ver todo malo. Todo será malo, 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 malo. Pero no es así. Estamos viendo bajo la óptica del enemigo apenas. Y se encontraba en esta situación también Saulo. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1057, nos dice así: Saulo de Tarso era un ejemplo de esto. No tenía derecho moral a ser incrédulo, pero había preferido aceptar las opiniones de los hombres que el consejo de Dios. Él había visto las manifestaciones, él había escuchado y había visto todo lo que había acontecido. Recuerden que a los pies de él fue puesto los vestidos de aquellos que apedrearon a uno de los discípulos de Jesús, uno de los seguidores de Jesús. Y él consentía en la muerte. Más adelante él lo declara. Él consentía y él perseguía y él sabía lo que estaba haciendo. Pero continuemos. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Estaban a su alcance las profecías que señalaban al Mesías, pero prefirió los dichos de los rabinos, las palabras de los hombres. Aquí tenemos muy claro, podemos nosotros por nosotros mismos entender lo que es correcto, como Pablo tenía la oportunidad de entender, pero él prefirió escuchar lo que le decían. Hoy día podemos encontrarnos en la misma situación, donde las personas pueden saber la verdad, pero prefieren escuchar a los líderes religiosos que investigar por sí mismos. Así se encontraba Saulo, pero vamos a ver qué más. Leamos ahora lo que nos dice aquí los Hechos de los Apóstoles en la página 95. Saulo presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por causa de su fe. Esto es, él había visto todas estas evidencias. No tenía por qué estar en esta condición, pero lo estaba. Él estaba allí. No tenía por qué estar pensando: este Mesías tal vez no es el Mesías. Él tenía que haber estudiado, pero no lo estaba haciendo. Veamos lo que estaba pasando entonces. Leamos ahora este párrafo. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. Entonces aquí tenía una lucha constante. La lucha era, él sabía lo que decían los rabinos y ahora él veía la realidad que pasaba con los cristianos. Y esto se contradecía constantemente en su mente. Y al pasar esto, por algunos momentos él cedía y pensaba: realmente este debe ser el Mesías, el que estos hablan. Pero esa lucha estaba constantemente en su vida. Muy bien. Así que entonces
la conciencia de Pablo estaba en constante actividad. Por un lado, él hacía lo que no debía, pero su conciencia le estaba redarguyendo constantemente, estaba siendo convencido poco a poco. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por su palabra, queremos pedir que nos ayude a entenderla y queremos pedir que nos ayude a confiar en la palabra del Señor y no en los dichos de los hombres. Queremos pedir también que nos ayude a comprender lo que está allí, lo que hemos leído, ver cómo Saulo poco a poco fue siendo cambiada su vida. Pedimos que nos pueda bendecir también a nosotros. Guárdenos, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan y denos su gracia para este día. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.